Dos sentencias contradictorias sobre un mismo artículo de la Ley de Medios volvieron a poner bajo la lupa a esta norma que ha generado tanta polémica. En este caso, la controversia gira sobre el artículo 56, que prohíbe a las empresas que operan permisos de televisión prestar al mismo tiempo servicios de telefonía o de transmisión de datos, en lo que se conoce como paquetes triple play. En una resolución publicada la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia determinó la inconstitucionalidad del primer inciso de este artículo ante un recurso interpuesto por la firma Montecable Video. Sin embargo, en abril, la misma corporación, con los mismos integrantes, había desestimado una acción de inconstitucionalidad contra el mismo artículo presentada en aquella ocasión por DirecTV. ¿Cómo se explica este cambio? ¿Qué repercusiones tiene esta decisión? Vamos a conversar sobre esta situación con el doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. No esperaba nada y encontré en ese cuello. Doctor Chediak, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, el agradecido soy yo. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307 es una ley promulgada en diciembre de 2014. Desde entonces ha sido objeto de una andanada de acciones de inconstitucionalidad. Según un recuento que publicaba el diario El País, 66 empresas han impugnado algunos de sus 202 artículos. ¿Hay antecedentes de algo así? De impugnaciones masivas, la ley de abreviación del proceso laboral, yo creo que en la historia ha sido imbatible. Obligó a la Corte a emitir en el entorno de 5.800 sentencias de inconstitucionalidad antes de que el Parlamento Nacional procediera a su modificación, que es lo que subyace como pacto institucional en la Constitución de la República en relación al control de constitucionalidad. No está obligado el Parlamento Nacional a modificar la ley en el sentido que indica la Suprema Corte de Justicia, pero como existe, como el constituyente previó la obligación de la Corte de comunicar oficialmente todas las inconstitucionalidades a la Asamblea General, la doctrina entiende, yo creo que pacíficamente, que eso es a los efectos de que tome conocimiento la Asamblea General y proceda a modificar el Poder Legislativo la norma inconstitucional, porque se parte del principio de que ninguna rama del gobierno, ninguna autoridad de ninguno de los poderes del Estado puede tener interés en que perviva una ley que contradice el marco constitucional de la República. De todos modos, el dato que usted daba es el que yo buscaba. Existe una ley récord en materia de acciones de constitucionalidad. Sí. Y claro, eso fue en el periodo de gobierno pasado. Fue en el periodo de gobierno pasado y claro, afectó a la gran mayoría de aquellas personas que tenían juicios laborales en trámite o que iniciaron juicios laborales. Entonces se volvió masiva y ahí generó hasta un problema logístico a la Suprema Corte de Justicia, porque le cuatruplicó su funcionamiento, su trabajo anual. Pasamos en el entorno de 1.500 sentencias al año a 6.000 y pico de sentencias al año, porque se concentraron miles de sentencias en una sola ley, en 4 artículos. Gracias a Dios, al final el sistema en su totalidad funcionó y los 4 artículos que habían caído por inconstitucionalidad fueron sustituidos en el sentido que la Corte había dispuesto por el Parlamento de la República. Esta otra ley es completamente distinta, porque tiene bastante más que 4 artículos, ¿no? Y eso está incidiendo en el estudio que ustedes tienen que hacer a partir de las acciones de inconstitucionalidad. Usted tiene razón, esta ley es casi un código. Una ley de 200 y pocos artículos es un código, es enorme, abarca mucha temática, porque uno dice, bueno, una ley de servicios de comunicaciones abarca una temática muy importante y ha obligado un esfuerzo de estudio de los ministros que no es el habitual en la Suprema Corte de Justicia. Y como usted señala, ha ido creciendo, estas cosas empiezan de a poco. Se empezó con unos pocos recursos, unas pocas acciones de inconstitucionalidad y luego ya estamos pasando un par de docenas de ellas. Entonces, bueno, y hay además anunciadas otras más.
¿Cuántas sentencias han salido ya? Ha salido 6 o 7 sentencias, están acordadas 4 o 5 sentencias más, que acordadas quiere decir ya nos hemos puesto de acuerdo en su contenido, los 5 ministros, y han pasado a estudio de los 4 ministros que redactamos. Se da una situación. ¿Cuántas disposiciones de la ley han sido objetadas por su constitucionalidad? Objetadas, creo que cerca de 30. Que la Corte haya amparado la inconstitucionalidad, hay 8. 8, hasta ahora 8. Y nosotros decimos, de alguna manera, si hacemos una comparación con un medallero olímpico, sí, en función de la cantidad de votos que ha recibido cada artículo para ser declarado inconstitucional, hay 3 medallas de oro y el resto son de plata. Hay 3 artículos que la Corte ha declarado inconstitucionales por unanimidad y el resto los ha declarado por una mayoría de 3 votos que hemos conformado el doctor Larrié, la doctora Elena Martínez y yo. Después, en todo caso, podemos dar a conocer el detalle de ese, entre comillas, medallero. Exacto, he hecho, dada la magnitud y mi mala memoria, y he hecho una ayuda a memoria, no suelo hacerlo, pero esta vez sí, por la complejidad y la extensión de la ley y de las sentencias que estamos dictando, que tiene más de 120 páginas. Para terminar con esta introducción, entonces, teniendo en cuenta la información que usted daba recién, ¿en qué etapa del proceso de análisis de la ley de medios estamos? ¿Cuánto falta? Falta. Hemos hecho ya un análisis de un número importante de artículos, algunos por unanimidad los hemos declarado constitucionales. Hay otro grupo de artículos en donde se ha declarado la constitucionalidad con las discordias del doctor Larrié y mías, y estos 8 artículos en donde en una parte hay unanimidad en 3 de ellos para declararlos inconstitucionales y en el resto la mayoría de la Corte, reitero, la conformamos 3 ministros. Esa es la situación que se verá que es muy compleja. Cómo la situación de estar o no discorde se nos da a todos, porque es increíble, si se lee la ley, todos los ministros terminamos haciendo discordia. Se acordó que todos también redactamos, porque todos de alguna manera, algunos artículos entendemos que son constitucionales, otros que no. Entonces la calidad de redactor, que suele estar reservada exclusivamente a quien conformó la mayoría en la totalidad, y el discorde simplemente escribe la discordia abajo, aquí se ha cambiado, todos redactamos, salvo el ministro que ejerce la presidencia, que se nos exime cuando ejercemos la presidencia de redactar, los otros redactamos. Pero entonces, ¿cuánto falta para que termine todo este trabajo? Falta, no se puede señalar con exactitud, a ratificar que nuestra Corte, tanto en sede de casación como en sede de constitucionalidad, es una de las cortes más céleres de Iberoamérica. Es una corte muy rápida, que al día de hoy, desde hace unos cuantos años, demora exclusivamente lo que los plazos constitucionales y legales señalan, que son 6 meses, 30 días de estudio para cada ministro y 30 días para la redacción. Eso es lo que estamos demorando. Ahora, el número de planteos y además el anuncio de nuevos planteos hace que sea bastante difícil señalar, bueno, cuándo va a terminar el estudio de todos los casos. Los que tenemos hoy, dentro de 6 meses. Si se presentan otros, habrá que... O sea que por lo menos hay que esperar 6 meses. Por lo menos para que terminemos todos los que están. Hay algunos que de repente en las próximas semanas ya sale la sentencia porque ya están acordados. Otros que todavía están en estudio. Pero la totalidad, como les señalo que el plazo son 6 meses, la totalidad de quienes ya tienen planteado, de los casos que ya están planteados ante la Corte, será resuelto en los próximos 6 meses. Los nuevos, allí empezarán a correr nuevos plazos. Pero hemos avanzado, no estamos en un absoluto inicio del análisis de la ley. La ley ya tiene unas cuantas decenas de artículos que han sido analizados con este resultado. Y ya hemos examinado las resoluciones sobre varios de ellos. Les propongo que hoy, en esta entrevista, nos concentremos en el artículo 56. Doctor Chediak, vayamos al artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Leo textualmente el primer inciso, que es el centro de la polémica. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas físicas o jurídicas integrantes de las personas jurídicas involucradas. En abril, la empresa DirecTV impugnó este artículo argumentando que vulnera la libertad de expresión y comunicación,
violenta el principio de igualdad y crea un monopolio por la negativa, favoreciendo de manera indisimulada a Antel. En aquel momento, la Suprema Corte respondió negativamente. 4-1 no aceptó la inconstitucionalidad. Usted quedó minoría, usted fue el uno de aquella resolución. Sí, yo fui el uno. ¿Podemos de todos modos repasar con qué argumentos se descartó ese escrito? No se ha aceptado por la Corte y tampoco por la actual mayoría de la Corte que se esté estableciendo una suerte de monopolio negativo en favor de la empresa Antel. Yo ahí tengo una posición discrepante. Yo creo que por el funcionamiento de esta veda, de esta incompatibilidad, de alguna manera sí se está apuntalando la existencia del monopolio de Antel. Sí, pero el argumento principal para sostener que no se está consagrando un monopolio para Antel en, por ejemplo, Internet por cable, es que acá la prohibición se establece con respecto a las empresas que son operadoras de televisión. Pero en teoría, una empresa que no fuera operadora de televisión podría hacerlo. No queda abarcada por esta disposición, ¿no? Exacto. Y se ha dado la situación, que lo hemos hablado, de la complejidad que tiene la legitimación para impugnar de inconstitucionalidad en el sistema de control de constitucional en el Uruguay. Entonces, de alguna manera, lo que determina en este fallo nuevo, en donde sí se declara por mayoría de 3 votos en 5 la inconstitucionalidad, exclusivamente el inciso primero. Yo había cuestionado más de un inciso del artículo 56. Allí se hace caudal de que esta empresa sí había solicitado licencia para brindar el paquete completo que se señala, para brindar, además de la señal de televisión audiovisual, los datos por Internet, brindar servicios de Internet por el mismo soporte. Entonces, Montecable sí había hecho esa gestión. Había hecho la gestión. No, y a Montecable se le contestó negativamente al amparo de esta disposición, justamente. Exacto. Entonces allí se determinó que había una legitimación muy clara, porque no era una empresa que teóricamente aspiraba a brindar el servicio, lo cual podía volver incierta su legitimación, sino que era una empresa que efectivamente estaba en condiciones y dispuesta a brindar el servicio de Internet y que había solicitado la autorización y se le había dicho que no. Entonces, está bien, pero la legitimación en este caso era inobjetable, había que entrar al fondo del asunto, pero y en el fondo del asunto coincidimos 3 en la inconstitucionalidad. Pero en el caso de DirecTV no se rechazó la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación. No. Se rechazó por motivos de fondo. Y me gustaría entonces que repasáramos qué motivos de fondo hubo en aquel momento para aquella decisión y por qué ahora los motivos son otros. Bueno, varios de los motivos, les señalo, la existencia de un monopolio no fue acogida ni en esa sentencia ni en esta. En esta sentencia el argumento que determinó fue la vulneración del principio de libertad sin razón de interés general que se aprecie. Es decir, bueno, tiene que haber un interés general concreto que además surja con evidencia de la norma. Dice, bueno, ¿cuál es el interés general en que no se brinde, si ya está la infraestructura, por el mismo titular, estos 2 servicios o estos 3 servicios simultáneamente? Pero yo leo textualmente de la resolución a propósito de la acción de inconstitucionalidad de DirecTV. Dice: es clara la intención de evitar la conformación de monopolios y oligopolios en materia de telecomunicaciones, cuestión que, por ser de interés general, permite limitar ciertos derechos de consagración constitucional. La Corte encuentra en la ley de servicios de comunicación, una intención clara de evitar la conformación de monopolios y oligopolios. Sí, es verdad, se encuentra. Lo que hemos señalado, que queda más clara en la siguiente, en la última sentencia, es que eso ya está en el artículo 53 y 54. El artículo 53 limita la cantidad de licencias que cada titular puede tener, con la clara y evidente intención de que no se conformen ni monopolios ni oligopolios. Lo que ahora señala la Corte en mayoría es por qué hay que ir un paso más allá, dónde está el interés general en ir un paso más allá del artículo 53 y llegar a una veda total de acumulación. Si no se puede tener más de media docena de licencias para evitar monopolios y oligopolios, ¿por qué además esta incompatibilidad para brindar el paquete de los 3 servicios de comunicación por la misma fibra
para las televisoras, para quienes emiten señales audiovisuales. Pero le señalo, yo más... desde el inicio entendía que había inconstitucionalidad de 2 de los incisos de este artículo, y se ha dado el cambio de posición de los doctores Jorge Larrié y Elena Martínez, que en este momento han acompañado la posición y entienden que este inciso primero es inconstitucional, dado que no se aprecia la razón de interés general para ir más allá de el artículo 53, que ya trata el tema, tratando de evitar que haya monopolios y oligopolios en esta materia tan sensible. Es muy curioso, es una situación muy curiosa, ¿no? Porque en las dos argumentaciones, que terminan en resultados diferentes, se invoca el interés general. En la primera se dice que en la ley es clara la intención de evitar la conformación de monopolios y oligopolios, y en la segunda se dice no resulta de la norma ni ha sido explicitado por el legislador por qué motivo correspondía establecer una limitación más estricta en este aspecto que la prevista por el artículo 55. ¿Qué pasó? Que es una referencia, allí me parece a mí, hay un error material, es una referencia en realidad al artículo 53. Ah, está bien, pero, sí, está bien, ese es el 53. Señalar, sigue siendo claro para todos la intención del legislador de vedar la existencia de monopolios y oligopolios en esta materia. Sí. Lo que pasa es que hay esa norma básica del 53 que veda que se pueda tener más de un número determinado de licencias por la misma persona física o jurídica, y además una segunda vuelta de tuerca, que es este 56.1, que dice, bueno, sí, pero si usted presta uno de los servicios no puede prestar los otros. Y ahí es donde ahora, matizando un poco, afinando el análisis, 3 ministros hemos concordado que esta norma es inconstitucional, porque si bien el interés general en la no existencia de monopolios es claro, no se entiende por qué esta segunda vuelta, porque si ya está en otro artículo una norma destinada a evitar que se concentren en la misma persona física o jurídica las licencias, porque hay que también vedar la prestación simultánea por un titular de estos servicios. El problema es que en la primera sentencia aquella mayoría de la Suprema Corte expresó otra cosa. Agregó: la limitación de la convergencia entre sectores de las telecomunicaciones, prevista en los incisos 1 y 2 de la norma, supone un fenómeno que se produce en todo el mundo y que no afecta a ninguna norma constitucional. Sí, y ahora también se señala que no corresponde a la Corte expedirse sobre cuáles son las tendencias en la materia en otros países. Yo mantengo mi apreciación inicial, compartiendo la sabia fundamentación que hizo el doctor Rubén Correa Freitas en una de las consultas, de las múltiples consultas que se agregaron en casi todos los expedientes, donde él señalaba, y yo he tomado sus mismas palabras, que no se aprecia cuál es el interés general en este inciso, en este artículo, en este inciso concreto que se está protegiendo, dado que, como usted ya relevó, se está protegiendo la inexistencia de monopolios en una norma inmediatamente anterior. Entonces, y admitiendo que hay muchas preguntas que me quedan en el tintero, pero que no son para usted, porque usted mantuvo la misma posición entre una sentencia y la otra, serían en todo caso para los ministros que cambiaron. Mi consulta ¿es normal que la Suprema Corte, con la misma integración, dicte fallos contradictorios sobre un mismo artículo, sobre un mismo inciso de un artículo? Ha pasado que cambie de posición. Señalar que es muy importante en un Estado de Derecho pleno como tenemos en el Uruguay, una de las 25 democracias plenas que en este amplio mundo de más de 190 países existen, que aquí se cumpla con uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica habla de que tiene que haber un marco constitucional estable, un marco legal estable, un marco reglamentario estable y una jurisprudencia estable. Entonces, las leyes se cambian por otras leyes, los decretos se cambian por otros decretos, las sentencias se pueden dictar por el mismo órgano, cambiando de posición. Allí el órgano que cambia de posición adquiere la carga de la argumentación. Tiene que explicar que cambió de posición y por qué. La Corte no ha explicado bien esta particularidad que se da en este caso. Es exacto. Lo que pasa es que simplemente se publicó la segunda sentencia y hubo que darse cuenta. El que la leía tuvo que darse cuenta. Pero acá hay un razonamiento distinto al de la otra sentencia. Hace unos meses dijeron una cosa y ahora dicen otra, como si no hubieran dicho, como si no existiera la primera sentencia. ¿Qué ha pasado? Estas sentencias, como decíamos,
están siendo redactadas en paralelo por 4 de los ministros, excluyendo al presidente, porque en general se acuerdan de a 4, entonces se reparten por sorteo entre los ministros. La sentencia, que se acordó simultáneamente con la que acaba de salir, en donde consta la posición de la nueva posición de la Corte, el cambio de posición, y se explica, todavía no fue no se terminó de redactar. Entonces, sentencias que se acordaron en el mismo momento, el mismo día, ha salido una que no debió salir antes que la otra, debió salir simultáneamente con la que explica que la Corte ha cambiado. Ahora se va a subsanar y en la próxima se va a explicar lo que pasó. No porque ahora lo vayamos a cambiar, sino porque ya estaba acordado así y simplemente salieron con días de diferencia. Y se da esta situación que usted con toda agudeza señala y dice, bueno, dictaron 2 sentencias que no dicen lo mismo y no explicaron por qué cambiaron de posición. Gustavo Gómez, uno de los asesores del gobierno de José Mujica que impulsó esta ley, escribió en estos días una columna en la que justamente marca la contradicción, ¿no? Uh-huh. Y luego de analizar los argumentos, termina diciendo: mis respetos a nuestra Suprema Corte de Justicia, a sus jueces y sus decisiones autónomas, en los fallos que me agradan y en los que no. Pero, dice, este cambio de posición con fundamentos tan cuestionables en un tema tan sensible y complejo nos hace mal. Y a la primera que le hace muy mal es a la propia Corte. ¿Qué responde usted a propósito de reacciones como estas que evidentemente se están dando? Debe tomarse en cuenta esta situación. De hecho, no debió pasar, debió salir primero, debió comunicarse primero la sentencia en donde la Corte toma nota de que cambió de posición y lo explica, y no ha pasado. En los próximos días saldrá la sentencia y todo quedará más claro. Pero sí avalar la importancia de la seguridad jurídica, y en el caso de la jurisprudencia, la seguridad jurídica pasa por la previsibilidad. Los fallos de los tribunales tienen que ser previsibles porque los jueces mantenemos determinada conducta, determinada posición respecto de determinados temas. Y si cambiamos de posición, vuelvo a reiterar, tenemos la carga de la argumentación. Dice, sí, yo cambié de posición, dije tal cosa, tal año, en tal sentencia, ahora estoy diciendo otra por esto y por esto. La Corte debe cumplir con eso, lo hizo, pero la sentencia todavía, en donde lo hizo, que se acordó simultáneamente con esta, todavía no. ¿Hay un riesgo de afectación de la credibilidad de la Corte? No, porque hay un riesgo, se va a subsanar a la brevedad, cuando ni siquiera estoy seguro si yo creo que tengo 2 o 3 sentencias para redactar. No sé si es una de las mías en la cual o la tiene alguno de los otros ministros en la cual se deja constancia del cambio de posición de la Corte como corresponde, ¿no? Lo que empezaría a ser extraño es y es totalmente contrario al principio de la seguridad jurídica, es que cualquier juez, incluso la Suprema Corte de Justicia, oscilara, ¿no? Que dijera una cosa, luego otra y volviera a la original. Bueno, esa es la pregunta siguiente. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora con respecto a este artículo 56? ¿Todas las sentencias de la Suprema Corte van a salir con esta última postura? Allí de las situaciones del control de constitucionalidad en Uruguay es que se aplican exclusivamente para el caso concreto. Exacto. Uno tiende a pensar que sí ya se conformó una jurisprudencia estable determinando que estos 8 artículos ya analizados y declarados inconstitucionales son inconstitucionales para la Corte. Tenemos, sin embargo, dado que la realidad es muy rica, la situación en la cual el doctor Jorge Tomás Larrié cesa en la Suprema Corte de Justicia el 26 de noviembre de este año. Y justamente eso cambia la integración de la Corte y puede volver a traer modificaciones. De la Corte, por supuesto, no afectará aquellos artículos en donde se declaró la inconstitucionalidad por 5 votos, pero abre un marco de incertidumbre en relación a los artículos en donde conformamos la mayoría, la doctora Elena Martínez, el doctor Larrié y yo, porque allí quedamos 2 de los ministros que hemos conformado la mayoría, y deberá volver a estudiarse por el ministro que ingrese a la Suprema Corte de Justicia en lugar del doctor Jorge Tomás Larrié, que tiene toda la posibilidad de tener una opinión discrepante, o sea, de coincidir con los ministros que entienden que estos 5 artículos declarados inconstitucionales por mayoría son constitucionales, o acompañar la posición de la doctora Martínez y mía. Es decir, que allí sí se abre un compás de incertidumbre respecto de qué puede pasar. Le pregunto por otra complicación más, otro vericueto más que tiene esta situación.
claro, en las empresas que operan televisión para abonados, esta resolución, la última, ha generado una gran expectativa. Recordemos, el artículo, el inciso del 56, que ahora es declarado inconstitucional, prohíbe a las empresas que operan permisos de televisión prestar al mismo tiempo servicios de telefonía o de transmisión de datos. Varias de ellas ahora entienden que quedan en condiciones, Montecable en particular, de ir y solicitar que se les autorice a dar servicios de acceso a Internet a los hogares, por ejemplo. Todo indica, es muy probable que otras empresas del mismo rubro presenten acciones de inconstitucionalidad copiando el texto del que presentó Montecable para asegurarse que le salgan recursos de inconstitucionalidad y que queden habilitadas entonces cada una de ellas para después ir y pedir el permiso de servicios de Internet. Eso puede pasar, todo es un hecho que va a pasar, se da como un hecho que va a ocurrir. Todas van a ir teniendo entonces fallos favorables a sus intereses. ¿Y DirecTV? Porque DirecTV presentó el suyo en su momento y a DirecTV se le dijo que no, se le dijo que el artículo era constitucional. ¿Y entonces? Bueno, habrá que analizar la situación de la empresa original. Yo allí, como se trata de un caso concreto con nombre y apellido, no quiero prejuzgar, pero señalar que lo que... ¿Puede apelar DirecTV? ¿Existe algo parecido a una apelación? La apelación no existe. Ahora, quien plantea la inconstitucionalidad, cuando la obtiene un fallo definitivo, para él ese artículo ya es inaplicable o esos artículos son inaplicables a su respecto porque ya han sido declarados inconstitucionales, pero se han dado situaciones con anterioridad, no quiero hacer ninguna referencia al caso concreto, donde, por ejemplo, por razones de legitimación se ha desestimado algún planteo de inconstitucionalidad, se le ha dicho que no, es decir, el obstáculo de legitimación determina un fallo negativo, se dice no, que quiere decir que no se quiere señalar que la norma es constitucional, sino que por falta de legitimación no se hace lugar a la declaración de inconstitucionalidad. Allí ha pasado que se han subsanado los defectos de legitimación y se han vuelto a plantear las inconstitucionalidades y en algunos casos se ha obtenido en esa segunda oportunidad, pero no quiero hacer ningún tipo de referencia a el caso concreto porque así podría estar prejuzgando en relación a DirecTV. No, porque podría darse la situación de que si no tiene la chance de presentar un nuevo escrito, es la única empresa de televisión para abonados que queda fuera de la posibilidad de ofrecer servicios de acceso a Internet. No avancemos para no prejuzgar, no digamos nada del futuro. Aclaro, por último, que la declaración de inconstitucionalidad abra la puerta a pedidos para operar en servicios de acceso a Internet, no quiere decir que después el gobierno los vaya a conceder. Esa es otra historia, ¿no? ¿Qué dice usted? Bueno, ¿quedan habilitadas estas empresas efectivamente para que se les otorgue permisos de transmisión de datos? Respecto de este caso concreto que usted señala, hay que tener en cuenta que esta ley, este artículo, este inciso de este artículo que veda la posibilidad de brindar esos servicios no existe. Hay que hacer de cuenta que no existe en el ordenamiento jurídico para la empresa que obtuvo la inconstitucionalidad. Además, es bueno recordarlo, en nuestro sistema, en donde la Suprema Corte de Justicia, órgano concentrado, declara la inconstitucionalidad, pero sin embargo la ley no cae. En nuestras clases decimos que es un sistema mixto, un sistema jamón y queso, porque cuando hay una declaración de un órgano de cierre de una Suprema Corte de Justicia o de la Sala Constitucional de una Suprema Corte de Justicia, el efecto normal es que la ley caiga, que la ley toda esa, la que está declarada inconstitucional, desaparezca. En nuestro sistema no, se desaplica para el caso concreto. Pero hay un pacto subyacente que estableció el constituyente que nace para la doctrina de la obligación que tiene la Suprema Corte de Justicia de comunicar a la Asamblea General en forma oficial cada inconstitucionalidad que se declara. ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué se comunica oficialmente por orden del constituyente a la Asamblea General? Para que la Asamblea General revea la norma que se declaró inconstitucional y en su momento la cambie. Ese es el pacto. Se parte de la base de que en un sistema democrático ninguna de las tres ramas del gobierno, ni la legislativa, ni la ejecutiva, ni la judicial,
tiene interés en la existencia de normas que extravasen el marco constitucional, porque todos somos hijos de la Constitución de la República. Las reglas de juego las establece la Constitución de la República y nosotros debemos jugar dentro de las reglas de la Constitución de la República. Entonces, si quien tiene la última palabra en la definición, quien es el intérprete último de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que es la Suprema Corte de Justicia, declara inconstitucional determinado artículo, determinado inciso de determinado artículo o una ley entera, se comunica a la Asamblea General para que el Poder Legislativo revea esa ley y declare, en su caso, dicte una ley sustitutiva que no tenga los defectos de inconstitucionalidad que la Corte planteó. Doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. El agradecido soy yo. Ya volvemos, viene la mesa de este jueves.